Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. 33 cambia nuestro cronómetro. Bienvenidos a una edición más de Diálogo 21, correspondiente a este día viernes. Viernes, una fecha muy importante para los Estados Unidos, ¿verdad? 4 de julio, Día de la Independencia, ¿no? En la cual queremos aprovechar, enviar un saludo muy especial a toda la comunidad estadounidense residente en nuestro país y también a muchos que nos ven en los Estados Unidos. Así es que desde acá, pues, un abrazo de felicitación para todos ellos por celebrar su fiesta de independencia. Este día, como siempre, a poner en perspectiva temas importantes del país que han estado gravitando desde nuestro selecto grupo de panel que tenemos acá los días viernes. A continuación, le presento un preámbulo de las temáticas a desarrollar en el presente segmento. La Asamblea Legislativa aprobó el día de ayer por 40ª vez el régimen de excepción. 3 años han pasado desde que se aprobó por primera vez en marzo de 2022. En respuesta a un aumento de la violencia atribuida a las pandillas, la medida ha generado un debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos y sus efectos a largo plazo en la sociedad salvadoreña. El régimen ha traído beneficios y ha sido bien visto por la población. Las autoridades afirman que el régimen de excepción ha permitido la captura de más de 87,000 personas, la incautación de armas de fuego, vehículos y teléfonos celulares. En temas educativos, después de los operativos de las capturas de estudiantes en institutos nacionales, voces de opinión afirman que este es el resultado de haber quitado la autoridad a los docentes desde hace varios años y no lograr la disciplina necesaria para poder realizar su enseñanza. En otro tema, el Fondo Monetario Internacional aprobó la primera revisión al programa de servicio ampliado de El Salvador, en el cual le hace posible el primer desembolso de $118 millones, elevando el total desembolsado a $231 millones. También se enfatizó la importancia de reducir la dependencia del financiamiento bancario y de los fondos de pensiones. Para profundizar en este y otros temas de coyuntura, les invitamos a seguir en sintonía de Diálogo 21 con nuestros panelistas. Informó Evelyn Granados. Bueno, ahí está planteada precisamente la temática que vamos a tener esta mañana. Quiero saludar cordialmente a nuestros panelistas. Saludo a Aldo Álvarez. ¿Cómo estás, Aldo? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Buenos días, Neto. Un placer siempre estar aquí con esta audiencia fiel y, bueno, a darle taller a los temas. Así es, en efecto. También el licenciado Manuel Someta. Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, Ernesto. Pues aquí siempre presto para platicar de estos temas de país. Así es, en efecto. Saludos totalmente a Bessie Río. ¿Cómo estás, Bessie? Bienvenida. Buenos días. Un gusto acompañarles con el panel. Un saludo para todos los compañeros y un saludo para la audiencia que siempre está pendiente de tu programa, que te ven desde fuera, que escriben. Desde adentro. De todos lados. Y hasta desde el cielo. También este día nuestra invitada. ¿Sí? ¿Perdón? De arriba, de abajo. Nuestra invitada también. Todos los fans de Diálogo también, de Ernesto. Tania Pastor también, de Gracias. casa. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Ernesto. Muy bien. Un gusto y estar vienes acá. azul y blanco hoy. Sí, mira. Eso Como bueno. Invitada esta vez, pero aquí estamos. Así es. Bienvenida. Siempre lo eres, tú sabes, ¿verdad? Gracias. Tus aportes son bien, digamos, colocados sobre la mesa para que podamos también enriquecer parte de las temáticas que tenemos acá con el resto de panelistas. El día de ayer la Asamblea Legislativa dio por aprobada una nueva prórroga del régimen de excepción. Hay preguntas que hemos venido a lo largo de todo este tiempo. Es la 40ª, ¿no? Sí. Aprobación, ampliación del régimen de excepción y preguntas como, por ejemplo, ¿ya es necesario entrar a buscar alternativas? Escucho decir mucho en el debate al régimen de excepción para continuar precisamente con el tema de la seguridad del país. Comencemos por ahí, quizás abro el espacio y somos 4, ahora vamos a medir bastante los tiempos para que podamos generar un buen debate. Creo que es importante ir valorando y ir haciendo la transición del tema del régimen y de la suspensión de garantías a una política
pública en el tema de seguridad que tenga todos los componentes. El régimen por sí solo no puede ser considerado una política, es una herramienta. Y el mantenerla y venderla, colocarla en el imaginario colectivo de que sin régimen aquí se pierde la seguridad, hombre, corre una suerte de chantaje un poco barato de decirte o te doy garantías constitucionales o tus derechos humanos a cambio de seguridad, y el Estado no puede negociar esos trances con la población. El Estado debe garantizar la seguridad y garantizar los derechos. ¿Quieren una normalización en el tema de seguridad? Bueno, hagan las transformaciones en el sistema legal, que ya llevan varias. Y ahora el proceso prorrogable de investigación de 6 meses ya llega a 4 años. Entonces, creo que poco a poco... Ya es necesario entonces buscar otra alternativa. Ir haciendo la transición, sin duda, y apostarle al componente de seguridad y al cambio de chip de la población, de que se adueñe de sus territorios. Entre mujeres, ¿cuál es tu lectura? Vamos a ver, ¿compartes tú de que debe ya buscarse otra alternativa? Bueno, yo creo que este tema con Bessie ya lo hemos discutido en diferentes ocasiones, y yo soy de la opinión que en la ponderación que el Estado hace, la permanencia del régimen, ellos quizás tendrán otra fundamentación. En mi opinión es un tema de empoderamiento. Yo lo he dicho incansablemente desde hace años, que desde hace muchas prórrogas del régimen es un tema de empoderamiento ciudadano y desempoderamiento de los terroristas. Es una cultura completa que decía Bessie, un poco alarmada la vez anterior, vamos a tener que esperar 10 años, yo creo, vamos a tener que esperar lo que sea necesario como transición para generar una nueva cultura, porque estamos viendo con esta tal raza, que en realidad ahí está todavía el problema, ahí está, germen, que es latente, y no podemos esperar que germine como la vez anterior, porque ese fue precisamente el error de las autoridades de antes, que no trataron el tema desde que iba surgiendo. Y este es un problema cultural, porque esta gente, estos hijos de estos pandilleros, de estos terroristas, no conocen otra vida más que la vida fuera de las normas, y lo hacen por elección. En algún momento se nos enseñó en las escuelas que esto era un tema de anomia porque ellos así crecieron, pero no, realmente uno llega el momento en el que tiene la oportunidad de decidir si se queda en el buen camino o en el mal camino, porque las oportunidades las tienen, si no, no estuvieran en las escuelas, y quizás no son oportunidades como todos quisiéramos tener para todos. Sin embargo, estos niños que han detenido, o estos adultos que también han detenido, han elegido estar ahí. Y entonces la elección del Estado es ponderar más la seguridad mientras se transita a una nueva realidad en donde el desempoderamiento terrorista es una realidad absoluta y el ciudadano empoderamiento es una realidad absoluta. Entonces también. tú eres de la tesis que es necesario mantenerlo ahorita mientras está el problema. Yo creería que es necesario, y más, quizás lo que buscaría es un equilibrio racional y de una manera bastante exitosa, en donde la economía pueda ingresar, es decir, promover la economía, pero que no lesione los planes de seguridad, porque yo creo que al final del día nosotros siempre vamos a opinar desde nuestras burbujas, y eso es muy sencillo hacerlo cuando no fuimos los que estuvimos bajo el yugo de las pandillas. Interesante, 2 puntos diferentes para debatirlos ya cuando entremos después de sus impresiones como tal. Vamos a ver, licenciado Someta, ¿comparte usted lo que dicen sus antecesoras? Y luego viene... En parte, es que el problema es que... ¿Se mantiene? ¿Hay que buscar otra alternativa o para continuar con la seguridad? Sí, ¿O hay que mantenerlo? Lo he venido diciendo desde el principio, no se le puede solo ofrecer represión a la gente o solo la suspensión de sus garantías a fin de ofrecer seguridad. Recordemos de que hay aspectos del régimen de excepción que no están vinculados directamente a la seguridad. El régimen de excepción como tal daña y lesiona el tejido social, separa familias. La suspensión de garantías no proporciona la seguridad jurídica necesaria para que pueda despegar la economía. Entonces, por eso justamente es una medida excepcional. Entonces, se debe comenzar a trabajar en una función de prevención al mismo tiempo que se sostenga el régimen de excepción, porque es una regla excepcional. De hecho, se llama régimen de excepción porque existe una regla general. Entonces, no podemos volver la excepcionalidad la norma general, que es la de la suspensión de las garantías. Ya existen algunas reformas al Código Procesal Penal y a nivel de legislación secundaria que pueden ir dando estabilidad, pero es de trabajar ahora en cómo mantener el esquema de seguridad, ahora sin régimen de excepción, porque se están comenzando a vulnerar las garantías constitucionales de aquellas personas que ya lo vimos que no son pandilleros. Ok, vamos a ver. Entonces sí es de la tesis que hay que buscar otra alternativa, sí, ¿no? Ya están. Vamos a ver algo. ¿Tú compartes ese criterio? Existía un problema extraordinario en este país
y la medida que tuvo que tomar el presidente Bukele fue extraordinaria. Ante problemas extraordinarios, medidas extraordinarias. Y fue una medida que la buscó y la encontró en la propia Constitución de la República, no afuera de, sea dentro del marco normativo. Cuando en este país todos estaban casi seguros de que el problema era irresolvible. Y algunos desgobiernos que tuvimos en el pasado, porque eso fueron, habían claudicado frente a los terroristas y habían hasta pactado con ellos. Esa medida extraordinaria en el inconsciente colectivo salvadoreño, porque las mediciones estadísticas así lo reflejan, continúa siendo valorado de una manera importante para la población. ¿Se debería de quitar o no se debería de quitar? Porque vamos a hacer un análisis en términos teóricos, porque debería de, porque en el deber ser debe haber el sistema de la protección de los derechos humanos individuales en un país, no puede mantenerse durante tanto tiempo, ¿verdad? De esta manera, porque hay un deber ser. Ese no es el punto ahorita. ¿Sí? El punto es lo que sociológicamente está ocurriendo en la estructura social. Aquí se habla de que ese régimen pone o coloca una especie de incertidumbres hasta jurídica, hasta para la materia de la inversión. Pero eso no es cierto, porque la inversión está llegando. Ayer estaba viendo yo los números, y más que el año pasado, por cierto. Pero al inversionista lo que le interesa es seguridad en términos de que su inversión va a ser rentable y en términos de la seguridad ciudadana. Eso es lo que a un inversionista le importa. Entonces, en buenas cuentas, debería de prorrogarse, continuarse. Bueno, ya se prorrogó, ¿verdad? Sí. Evidentemente que no es tanto lo que debería de suceder, sino lo que la gente desea y lo que la gente aprecia que está sucediendo en sus vidas. Y ¿Tú crees que la gente valora muy bien? Y bueno, de hecho, las encuestas lo no solo eso, te redondeo con esto, mi primer análisis. Sí. El tejido ya estaba roto, no es que el régimen de excepción lo está rompiendo, el tejido estaba roto en este país. Y el régimen de excepción permitió que se extrajera a todos estos criminales de una manera directa, pero ahí ha quedado un resabio de ese cáncer. Y eso no se va a quitar tan rápidamente, porque tiene que haber una mudanza psicosocial en todos aquellos que todavía consideran los antivalores la manera de ajustar su conducta para poder vivir en este país. Interesante. Abro el debate entonces. A ver, Bessie me había pedido la palabra y luego tiene el resto también. En el tema de inversión, recordemos que seguimos estando en la cola en Centroamérica, ¿verdad? Qué bueno que ha aumentado, pero seguimos a la cola, muy a pesar de que se vende con fanfarrias, con fanfarrias que por el régimen es que hemos logrado ya alcanzar el cielo. Eso no es así. Yo creo que antes estábamos en la cola del turismo también y hoy somos el principal destino. Sí, pero el tema de la inversión es el que genera trabajo y cambia las condiciones sociales de la población, que es el otro componente con lo que aportaba Aldo. En realidad, el resabio o por qué las juventudes siguen viendo en los territorios una opción, el hecho de ingresar a grupos delictivos u organizarse para estar en grupos delictivos, también depende mucho del contexto social en el que están estas comunidades y que están deprimidas económicamente. Ya tener toda la fotografía de lo que te va a pasar si haces esto, de todo el condicionante. Creo que es muy sencillo decir, es que son hijos de pandilleros. Todos eran hijos de pandilleros. Eso es como darle crédito a las declaraciones del pandillero que entrevistó el Faro, de que ellos consiguieron que ganara determinado personaje para llegar a cualquier cargo público. Eso es darle una relevancia que no es cierto. No puede ser de que todos sean los hijos de. Ok, ¿qué piensas tú de esta discusión? No, yo estoy de acuerdo que no todos van a ser los hijos de, pero es bien fácil plegarse a esa comunidad. Y estoy de acuerdo también en que la estructura todavía le falta que el Estado llegue. De hecho, por eso es que existieron las pandillas así como las conocemos, ¿verdad? Porque es la ausencia de Estado en esos territorios. De hecho, por eso también cuando se repite muchas veces de que había un territorio que era controlado por los terroristas, que había un cogobierno de los terroristas a la par de los gobiernos de turno en el país durante todo este tiempo, es producto de la ausencia del Estado en todos esos territorios. Pero también es muy sencillo decir de que hay que hacer, que en 5 años se iba a lograr. Yo creo que se tienen que sentar las bases. Sí, no estoy de acuerdo en que no se está haciendo nada.
tampoco estoy de acuerdo en que porque hay un régimen no viene la inversión, porque entonces expliquemos Nicaragua. Yo creo que aquí hay que hacer un estudio de por qué realmente estamos a la cola de las inversiones, y sin embargo creo que en la medida de lo posible el Estado, manteniendo el régimen para dar la seguridad por lo menos psicológica a los ciudadanos y quitarles empoderamiento a los terroristas, es una necesidad mantenerlo. No sé hasta cuándo vaya a ser esa necesidad. Bessie decía la vez anterior 10 años por una generación entera, quizás hasta más, porque si bien es cierto que es una excepción, pero también es cierto de que a mí el libro no me va a limitar la realidad. Ese es el problema de los fracasos en el pasado, que querían adaptar la realidad a leyes obsoletas, cuando por eso ha sido el éxito en la actualidad, que las leyes las adaptaron a las necesidades de combatir estos terroristas, y eso no lo podemos negar. La realidad se impone al final del día. ¿Comparte? No, las leyes al final no deben... Se sometan los argumentos. Las leyes no deben responder exclusivamente a los resultados y a los objetivos que se pretenden, porque entonces se convierten en leyes injustas y represivas. Las leyes también tienen que responder. Las leyes también tienen que responder a criterios de justicia. Se llama estimativa jurídica. Claro. ¿Quién decide qué es justicia, sino el que legisla? ¿Qué es lo que dice el maestro Tinetti sobre este? La ley se aplica por igual a los iguales. Y por eso cuando no suspenden las garantías del régimen de excepción, no se las suspendieron solo a los pandilleros, se las suspendieron a todos. Y veamos este pequeño planteamiento que a mí me parece un poquito contradictorio. El mismo artículo 29 dice que el régimen se podrá prorrogar siempre y cuando existan las condiciones que se generaron para invocarlo. Entonces, entonces las condiciones siguen. ¿Ya se resolvió el problema de seguridad o no? Eso lo deciden las autoridades. Eso lo decide la Asamblea. El problema, y lo que han estimado es que sí existe. Entonces, ¿resolvimos el problema de la delincuencia o no? Porque estos conatos de esta nueva organización... El problema de delincuencia es como muy... Sí, porque es una aspiración. Yo creo que es algo a lo que hay que aspirar, estoy de acuerdo, pero la publicidad no podemos vivir de valores. Pero la publicidad se vende a nivel internacional que esto está resuelto. Entonces, entre la publicidad y la realidad, como decía Tania, la realidad se impone. Claro, y estos conatos de estos muchachos no son digamos, resabios, como lo dice el colega, no son resabios. Estos son consecuencias de no tener un enfoque de prevención, porque estas son nuevas organizaciones. También pueden ser hijos de pandilleros. Entonces, en ese caso, el régimen de excepción y la mera represión no está previniendo que quieran conformar las pandillas. Entonces, ahí no funciona el régimen de excepción. Ahí debe haber un enfoque de prevención para evitar que sigan saliendo estos grupos. Yo le voy a recordar que el derecho aquí y en cualquier lugar del mundo no tiene pretensión de crear hombres buenos en la sociedad. El derecho tiene el objetivo de regular conductas, al menos en nuestro enfoque occidental, regular conductas para poder lograr que haya una estabilidad social medianamente aceptable en la sociedad. Convivencia social, sí. Allá usted y su conciencia si mata y si roba, pero sepa que si mata y si roba va a ir preso. Allá usted sabrá si eso es bueno o es malo. Ya hubo una estimación del legislador, se llama estimativa jurídica. El legislador en representación nuestra estima lo que es justo, injusto, bueno, malo y crea la norma jurídica, porque considera que ese es el mínimo para convivencia social. Los que tienen pretensión de ser hombres buenos y hasta santos son las religiones. Por eso usted va a ver los imperativos hipotéticos normativos son como que fuera un silogismo de determinación de consecuencias, no como que fuera la ley mosaica. No pero matarás, si vamos con los no imperativos, robarás, eso es kantiano. Y el mismo Kant establecía que teníamos que ser buenos y teníamos que ser buenas personas. Es la misma teoría, pero está desviando la línea teórica. Yo naturalista y lo respeto. Yo soy positivista. Pero usted está hablando de los imperativos categóricos y la teoría de los imperativos es kantiana. Y por tanto yo no creo en justicias extraterrenales. Yo creo que lo justo es lo que queda en la norma jurídica, el que estima. Entonces, volviendo al punto, el legislador salvadoreño ha estimado que todavía no existen las condiciones. Yo puedo tener mi opinión y usted la suya, con relación a si las condiciones están dadas o no, ya terminó o debería de, pero el legislador formalmente está estimando que no hay condiciones para levantar este régimen. ¿Por qué? Porque no es fácil. Yo no estoy diciendo, fíjense, aquí se habla, por ejemplo, de que ya hay resabio. El resabio no siempre tiene corpus.
El resabio también tiene que ver con la psique. Okay. ¿Y cómo se Tiene que atiende haber eso? represión. Con prevención. Eso se atiende Tiene con que haber prevención, no con represión. ¿Sabe por qué? Porque la para que expresión de la psique es la conducta, es la acción. Para que la mente criminal de muchos de los salvadoreños cambie, pensando que no es a través del modelo criminal como se progresa en la vida, eso no va a ser tan fácil como ir a sacar a los mareros. Es que si eso hubiera sido Vamos así, a ver. no hubiéramos tenido Vamos a ver, narcotráfico. Yo creo Bessie y Tania, vamos a ver qué piensan de este debate y sobre todo también planteando ahora lo siguiente: si el régimen de excepción se ha convertido en la piedra angular en seguridad, ¿creen ustedes que si se quita el régimen entonces fracasa el plan de control territorial? Ya hicieron las transformaciones legales. Esa venta chapucera que te hacen de que si quitan el régimen salen todos los pandilleros del SECOT, no es cierto. ¿Y quién es el que dice eso? Solo es pura publicidad desde el momento en el que lo empiezan a tratar ese. Es que yo en realidad esa frase así exacta no la he escuchado todavía. Bien la venta que te hacen, pero lo que no te quieren aceptar es que la paz que tanto te están vendiendo es una paz militarizada y con régimen. Y ese tipo de paz no es duradera, esa se sostiene a garrotazo limpio. Tenés que cambiar todas las condiciones para que no sea opción delinquir. Y tiene que ser una paz que la creamos, que la sostengamos, que no necesites tener al soldado a la par. Hombre, cambiar ese chip de que, bueno, se retiraron los cuerpos uniformados de determinada colonia y aparecieron los postes. Pero si tenés el problema latente, como el surgimiento de nuevos grupos, germen, y socialmente todavía está sacando gente. Es que la pregunta es, sí, si querés mantener la seguridad, preguntarte por qué sigue siendo una opción delinquir. Porque no puedes resolver el problema en 4 años ni 5. Es un tema cultural y generacional, Bessie. Lo que pasa es que tú quieres el resultado ya, y yo estoy de acuerdo en que eso, sí, pero no porque controlas todo, resolves, es decir, no es por decreto que se resuelve este asunto. Yo estoy de acuerdo cuando el Ixometa dice el tema de la prevención. En lo personal, estos terroristas, asesinos, en mi opinión, no hay manera de resocializarlos y de reingresarlos a la sociedad. Pienso que están donde deben de estar y ahí se tienen que morir. Y voy a terminar mi idea. La Constitución es cierto que dice que la pena tiene una finalidad resocializadora y que a eso deberíamos de apuntarle, pero estos niños, estos jóvenes, estos adolescentes que eligen vivir fuera de la norma, asesinando y reagrupándose para conformar nuevamente los terroristas, yo creo que son parte de ese grupo que quizás 99.99% no hay manera de resocializarlos y tienen que estar en el SECOT también. Ahora, esto no se va a resolver en 4 años porque tenés el control, porque por decreto no resolver los problemas en la sociedad. Creo que hay que sentar las bases y no creo que no se esté haciendo nada. Creo que el trabajo del señor Goodman, más allá de que les agrada a unas personas o no les agrada a otras personas, creo que es un trabajo fundamental. También creo que si se tuvieran todos los fondos que uno quisiera tener para resolver el problema, pues entonces no estaríamos teniendo que seleccionar hacia dónde dirigirnos en el tema de seguridad, en cada uno de los temas, porque al final es un tema económico que también limita. Y sí creo que también hay gastos innecesarios en donde podrían redirigirse para el combate a la delincuencia y especialmente a la corrupción. Nunca hay que olvidar ni perder de vista que los padres de los criminales terroristas son nuestros políticos corruptos. Ok, entonces tú concluyes que en algún momento el plan control territorial depende del mantenimiento del régimen de excepción. Creo que el plan, sí, y lamentablemente necesitamos a los policías. Yo sí me siento agradada de encontrar a los policías y a los soldados en la calle y que estén en la calle mientras sea necesario generar esa nueva cultura en la mente de la gente. Esa generación tiene que cambiar y vamos a transitar porque estamos en un momento de transición. Cuando estemos allá, porque es a lo que hay que aspirar, yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen el Ixometa y Bessie, pero es decir, aquí siempre los valores es a lo que hay que aspirar, claro, pero no podemos perder de vista que la realidad se impone. Creo que hay que separar algo en tu aseveración, Ernesto. Pregunta. El punto no es... Yo no comparto, digamos, esa idea que te han querido vender de que te dan más miedo los soldados y los policías. En mi caso no es así. Yo lo que cuestiono es por qué mantenés una paz que vendés a nivel internacional y decís que ya tenés controlada y no es cierto. Está militarizada. Sí, pero está controlado. Pero es que es una paz. Erradicado y controlado son términos distintos. Es una paz que te venden de que hemos recuperado la paz y te sacan las imágenes y todo. Es una paz pegada con saliva porque media vez se retiran los cuerpos uniformados. Regresa la delincuencia, quiere decir que no se han solucionado los problemas estructurales. Ese es el punto. Yo te voy a decir. Ok, vamos a ver Mira, te voy a decir algo. Aldo.
tenemos que estar de acuerdo en algo elemental porque es de lógica sencilla. En este país, históricamente, siempre han surgido grupos en la estructura que han tratado de desafiar el poder del monopolio del uso de la fuerza del Estado. Sí. Y en cualquier país, para que sea cierto que el pacto social funciona, el monopolio del uso de la fuerza lo debe tener siempre el Estado. Y aquel que le quiera desafiar tiene que imponérselo por la fuerza, porque la fuerza, la coerción, es el elemento que le da sentido al poder político. Somos 4 abogados y eso es de by the book. Si no hubiera coerción, el poder político no tiene ningún sentido. Eso es lo que le da sentido. Entonces, ¿qué pasa? El hecho que ahora él haya estado, porque los de gobiernos claudicaron frente a los que les entregaron los territorios, eso yo lo tengo claro. Claudicaron. Entonces ahora el Estado, ¿qué es lo que hizo? Se impuso en el uso de la fuerza. Claro, la coerción, lo que le toca hacia cualquiera, terrorista o sombra negra, lo que sea, se impuso. Pero el punto es que hay un software que anda corriendo, un software acumulado de muchos años y que vamos a tener que pagar todavía y esperar. El software es lo que está y lo que se creó en la mente de muchos salvadoreños con relación a cuál es la conducta, porque venimos de la sociedad de los antivalores. La sociedad de los antivalores ha creado los papás de esos que agarraron ahí en los institutos. ¿Vos crees que esos papás no tienen también en su mente, no creen que ese tipo de conducta de alguna manera está algo justificada porque ellos mismos crecieron en la sociedad de los antivalores? ¿Cuánto nos va a llevar? Entonces vos estás queriendo comparar. No, ya resolvimos, los arrancamos de los territorios físicamente, se impuso el Estado, los metimos presos y como por arte de magia el chipset debe de cambiar automáticamente en la mente del entonces corral. hay que asumir que nos han mentido, que esto es un proceso y que el cambio de chip es, como se lo decía yo también en otro programa, un cambio generacional. Es decir, que vamos a vivir 10 años con régimen de excepción. Puede ser más, quizás más, lo que sea necesario. ¿Y cuánto has acumulado? ¿De cuántos ha acumulado este chipset que tenemos? ¿De cuántos años has acumulado para acá? No, es que según sus argumentos, con la mera represión del régimen de excepción, porque ya el plan control territorial ya no es la política, sino el régimen, con eso se va a curar y no es así. El régimen de excepción es solo para las conductas que ya se establecieron. Entonces, yo estoy de acuerdo con la licenciada Pastor con respecto a que no deben haber planes de reinserción. Vaya, con ellos olvidémonos, pero para evitar que los que están afuera se incorporen, que ese es el verdadero enfoque de la prevención. ¿Qué estamos haciendo para eso? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Entonces, ese es el punto sobre el que se debe de trabajar. Y por lo que el régimen de crear una política de seguridad que sustituya al plan. Que sustituya al régimen. Que sustituya al régimen. En realidad tener un plan. Cuando se pueda evitar que la gente quiera pertenecer a las pandillas. No, para cambiar el chip que usted menciona, eso no se quita con represión. No. La represión lo único que sirve es para prevenir las conductas que ya se ejecutaron. Exacto. Pero para evitar que este problema se siga repitiendo, ya no se puede hacer con represión. Debe hacerse con prevención. Y esto es lo que yo he venido diciendo. Desde que se comenzó a prorrogar el régimen, debió haberse trabajado con un enfoque de prevención. El señor Goodman no nos va a resolver el enfoque de prevención a nivel nacional. Correcto, pero él es un elemento. Es un elemento, estamos de acuerdo. Yo creo que no hay que confundir el éxito que se ha tenido, que es lo que yo creo que sí se vende a nivel internacional, en el combate al terrorismo, porque yo creo que erradicarlo es una utopía. Dos variables quiero mencionar. Vamos a la pausa y regresamos. Interesante el debate, qué bueno. Gracias a usted por estar participando. Realmente hemos estado debatiendo estos puntos elementales planteados en las preguntas, basado también en esta aprobación, la 40ª que hizo la Asamblea Legislativa del régimen de excepción como tal. Vamos a la pausa, no nos cambie, regresamos con más.
Bueno, la siguiente sección para que usted pueda saborear una rica taza de café. Y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto. Disfrútelo porque rico es calidad y buen provecho para todos nuestros panelistas que también están disfrutando de este café a esta hora de la mañana. Buen provecho. Gracias, gracias. Bueno, saludos especiales a don Ronald López hasta Houston. Él es un fiel televidente de nuestro programa. Gracias por sintonizarnos y desde acá pues, se le envía muchísimos saludos. Doctor Someta, había quedado de darle la palabra a usted por 2 puntos que no estaba de acuerdo o quería remarcarlos en el contexto de si es necesario continuar con el régimen de excepción o establecer una política de seguridad como tal diferente. Correcto. El aspecto excepcional que mencionó el colega en su primera intervención estaba basado en 2 variables bien importantes. La primera eran los homicidios. En 2022 tuvimos esta escalada de homicidios que pues obviamente fue la razón por la que se invocó el régimen de excepción, y el segundo eran las extorsiones. Entonces, a este nivel se nos ha dicho, al menos en la narrativa oficial, es que eso ya se resolvió, 900 no sé cuántos días sin homicidios, la reducción de las extorsiones. Entonces, según el artículo 29 de la Constitución, existen las mismas condiciones mediante las cuales se invocó el régimen de excepción o ya se resolvieron. Porque si van a ser con la excusa para prorrogar el régimen de excepción, van a ser los conatos, ya esto yo ya lo mencioné, eso ya no se resuelve con régimen de excepción, eso se resuelve con una política de prevención y se pueden hacer, y ya se hicieron bastantes reformas a nivel de ley secundaria para mantener el esquema de seguridad de los pandilleros que ya están capturados y que deben responder ante la justicia sin la necesidad de mantener la suspensión de las garantías constitucionales. Y es que esto yo lo he dicho siempre, en la guerra no teníamos por esto del derecho a la libertad ambulatoria, la reunión por los soldados y por los paramilitares. Después de la guerra no teníamos el derecho a la reunión y a la libertad por los pandilleros. Y ahora quien nos suspende la garantía a la libertad es el Estado, como nunca hemos gozado de, tocaba que estas el Estado garantías. pusiera orden. Claro, pero ya le tocaba al Estado suspendernos ahora las garantías. Pues, entonces no hemos tenido una cultura en la que se nos permita disfrutar de nuestros derechos y nuestras garantías. Entonces, por ahí eso es a lo que yo creo que vamos y debemos aspirar. Es como cuando nos ponen a desaprender algo para volver a aprenderlo de la manera correcta, entre comillas, porque todo esto es relativo. Pero ya van 6 años y no hemos empezado. Voy a terminar. Entonces, lo mismo sucede. Hay que, lamentablemente, para lograr construir algo, hay que destruir lo malo que estaba. Y estamos en esa fase de destrucción y estamos, yo creo que, formando el camino hacia donde tenemos que dirigirnos, porque yo creo que estamos en un momento de transición, no creo que esto es permanente. De hecho, el régimen, yo lo voy a repetir, porque desde que estaba en este panel de forma permanente lo digo, de forma técnica yo creo que ya no es necesario en cuanto a tecnicismos legales, jurídicos. Yo creo que las reformas penales y procesales penales son suficientes, las reformas en todas las leyes. Creo que hace falta una readecuación absoluta y completa de la Constitución y readecuar todas las leyes secundarias a la nueva Constitución. Sin embargo, definitivamente el tema del empoderamiento, en mi opinión, vuelve necesario. La prórroga del régimen, porque la gente al final del día no sabe qué es el plan control territorial, el régimen una herramienta de este. Entonces, en la mente de la gente es el plan control, es el régimen de excepción y el que me empodera a mí para continuar denunciando a los terroristas. Y sabemos que la única manera que las autoridades tienen de verdaderamente mantener esto y evitar y crear una nueva cultura, una nueva generación, es que la gente denuncie a los terroristas donde están ocultos. Entonces, si nosotros no mantenemos ese empoderamiento psicológico ciudadano y ese desempoderamiento, si aún así los terroristas quieren resurgir, quiere decir que el desempoderamiento cultural o generacional del que yo siempre hablo todavía está allí, es necesario. Por eso es que hay que transitar. No es el mejor escenario, pero creo que por fin el Estado puso orden donde tenía que poner, que si ahora le toca suspender garantías, ok, es necesario hacerlo y vamos a transitar hacia allá. Es que para hacer la transformación social, atrás del ejército que entra a ser un cerco militar, deberían ir los sociólogos, los psicólogos, entrenadores de fútbol, maestros de música, personas que empoderen a la comunidad. No puede ser que el empoderamiento esté fundamentado solo en la existencia de cuerpos uniformados en tu territorio y que solo eso te permita ser o sentirte seguro. Tiene que ser la seguridad es un componente en el que yo me siento seguro porque sé
que hay un condicionante que ahora, por ejemplo, la cultura de los 3 doritos, después le tomo una foto a alguien que se pasó un semáforo, le van a poner la multa. O sea, no necesitas tener al policía a la par, pues. Y eso no se ha hecho o no se ve, el ingreso a los territorios. Te voy a dar un ejemplo. Te han hablado tanto de los cubos. Y yo insisto con mi crítica con el tema de los cubos. Los cubos se está volviendo lo que era Ciudad Mujer. Un centro donde solo atendés usuarios, que no les cambia la vida ni las realidades. Hasta la fecha yo no he visto las estadísticas de cuánto joven se le ha cambiado la realidad por el hecho de la existencia del cubo. Cuántos hipotes ya están ahorita en un programa avanzado porque en el cubo identificaron que tenía una inteligencia en matemáticas determinada. ¿Cuántos hipotes de ahí han salido? Yo creo que hace falta hacer esos estudios, estoy de acuerdo con vos, pero yo prefiero más cubos a más centros comerciales. Lo que pasa más es parques, que, a más centros comerciales, el más éxito espacios de la medida de prevención, por ejemplo, en el caso de los cubos, no puede ser un contrómetro, tantos hipotes atendidos. Eso no es cambiarle la realidad a nadie, no es cambiar la realidad de los territorios. El cubo tiene que ser un eje transformador, Aldo, que te vayan identificando. Solo aquí han mencionado dos aspectos, los inteligencias. cubos y el tema del señor Goodman, es decir, pero hay más, ¿verdad? Yo creo que lamentablemente no se puede hacer todo por falta de economía, pero también es por falta de tiempo. Es que no puedes reconstruir tanta destrucción de tanto tiempo. Es simplemente inviable. Y aquí estamos cayendo por en un decreto no se círculo. puede. Ok, Aldo, vamos a ver, Aldo, ¿qué piensas tú de lo? En muchas de las mentes de los que se dijeron, se sentían y se creyeron revolucionarios allá en las épocas pre-guerra civil y durante y un poquito después, la palabra represión se convirtió en un estigma porque el significado profundo era el terrorismo del Estado. Evidentemente así fue. Y ese terrorismo de Estado de las dictaduras, y esto lo compartimos con toda Latinoamérica, es lo que trajo como consecuencia este hipergarantismo que nos metió a todo ese atajo de legislaciones, a donde, ¿verdad?, había que retraerse lo más que se podía y proteger al individuo frente al Estado, porque el Estado lo había vejado en el pasado. Yo lo entiendo muy bien y eso lo tengo muy claro. Ahora, volviendo al punto, ¿cuál es la manera como el Estado se impone en términos del ejercicio de la coercibilidad, que es lo que le toca a todo Estado que se precie de no ser fallido? Es precisamente a partir de dos cosas: legislación punitiva y efectividad en cuanto a su ejercicio, a su puesta en fuerza. Porque aquí en este país legislación siempre ha habido punitiva, ¿verdad? Durante los de gobiernos de Arena y el FMLN habían, pero el Estado no la cumplía. Y siempre se dijo que teníamos leyes modelos. ¿Qué sucede? Entonces, ¿qué sucede? Chuladas de ley, la ley de menor infractor, gran chulada. Entonces, tenemos aquí un ejercicio de la fuerza. La legislación tiene como objetivo, y el ejercicio de la fuerza, que la gente tenga miedo. ¿Pero qué tipo de miedo? En cualquier país civilizado. Es el miedo a perder la libertad. Si yo cometo un delito, lo más seguro es que si no hay impunidad voy a ir preso y perderé mi libertad. Me da miedo, me abstengo. El miedo a que perder dinero, porque también va a venir una responsabilidad civil, ¿verdad? Ese miedo es el que existe en todas las sociedades, a donde el que sabe, el ciudadano que está convencido que el delito no paga, se va a abstener de eso, aunque no sea una buena persona, aunque él no sea bueno y realmente no deje de robar porque no esté convencido, pero tiene miedo. Mientras pero el tema de se crea el nuevo modelo de ciudadano que no tenemos en este país. Pero la represión tendrá que estar presente lastimosamente, mientras a la par el nuevo modelo de ciudadano no permee en la mente del individuo desde que está pequeño, en el sentido de que la única manera de progresar en la vida es en la sociedad de los valores, el que trabaja, el que no comete delito, el que respeta al prójimo, el que cumple con las reglas de tránsito que tú dijiste. Pero es el tema de la consecuencia, que la gente sepa que existe consecuencia, porque entonces tenemos que tener claro que los salvadoreños que residen en el exterior allá respetan el reglamento de tránsito, se montan
montan aquí en el Monseñor Romero y se van a encaramar a un redondel borrachos. ¿Cuánto tienen? Porque saben que aquí no hay consecuencias. 6 años. Pero ese era un ciudadano guatemalteco. 6 años. Ese es el otro. 6 años de gobierno del presidente Bukele. 4 controlándolo todo. 4 años efectivos. 6 y 4 efectivos, hay que decirlo, no necesito explicarlo. Solo termino y vas a creer que de plumazo, hay 2 de régimen de excepción. 3. Vas a creer que vas a creer que de plumazo, todo ese montón de décadas de antivalores, el ciudadano, no, yo estoy convencido que hay que ser bueno y voy a cumplir con la ley. Ya que recordaste el tema ahora, del periodo. como ya no estamos en el 95% de impunidad, sabes vos que en este país estamos en el 95% de impunidad. El que iba a delinquir decía, lo más seguro es que a mí ni me van a agarrar, ni me van a procesar, ni me van a condenar. Para ir cerrando un poco. Por lo que recordabas del Estado represor, sí, un saludo para este tribunal que ha confirmado la sentencia para los altos mandos militares que ordenaron el asesinato de los 4 holandeses. Más de 40 años se tardó la justicia y sí, aquí existió un Estado represor que mataba periodistas. Sí, terrorismo de Estado hubo. Claro que sí. A ver, vamos a pasar a otro tema que tiene mucha vinculación con el tema del régimen de excepción y es precisamente para hacer una valoración sobre los retos que hay en el campo educativo para evitar el surgimiento de nuevos grupos que podrían delinquir. Este desmantelamiento de la pandilla o grupo denominado La Raza en estos institutos ¿se pudo hacer producto del régimen de excepción o no? Ese es un punto elemental que nos va a llevar a comprender este otro nuevo escenario en el cual vamos a analizar el papel de la educación frente a este nuevo, investigación que llevó a la captura de estos 46 entre estudiantes y también menores, ¿verdad? Fíjate que está conectado, ese tema está conectado con esto. Por eso quiero hilvanar un poco esto. Vamos a la pausa, 7:17. Regresamos. Bueno, definitivamente vamos a este siguiente segmento gracias a Salnet y por supuesto vamos a entrar a una fase también que involucra el tema del régimen de excepción frente a lo que conocimos recientemente donde las autoridades desmantelaron una red de estudiantes y gente adulta también inscrita en la formación de una nueva raza denominada, de un grupo delictivo denominado Raza. Este es un tema que tiene que ver y cala a la pregunta si esto es parte de si hubiera hecho o no si no hubiésemos tenido el régimen de excepción. Vamos a ver, Aldo, te doy la palabra y el resto para poder entrar a encontrar puntos y contrapuntos dentro de este planteamiento como tal. Mira, la educación en una sociedad de las generaciones que van surgiendo no es una educación que esté exclusivamente como sea responsabilidad del Estado. Pero el Estado ciertamente tiene una gran responsabilidad en dirigir y guiar la manera como se va a educar a la nueva generación. Por eso existe no solo la currícula que se crea desde, desde un ministerio encargado de la educación, aquí se llama Ministerio de Educación, pero a la vez esa currícula está basada en objetivos. ¿Verdad? ¿Cuáles? ¿Qué tipo de conocimiento queremos que exista en los jóvenes en términos de conocimientos, ciencias puras, en términos de ciencias sociales, pero también en términos de modelo de ciudadano? Hace años me cuentan, yo no lo viví por supuesto, que existían materias que tenían que ver con la urbanidad, moralidad, con la ciencia, moralidad, porque había un concepto del tipo de ciudadano que querían formar para la convivencia social. Claro. ¿Verdad? Bueno, aquello por razones que no vienen aquí al caso y sería muy largo, eso se desechó y entonces se empezó a construir, lastimosamente se desmanteló el sistema educativo
el magisterio comenzó a tener un rol que no tenía antes. Antes había, fíjate bien, había una concepción del maestro. El maestro tenía plena potestad en su aula para imponer orden y disciplina. Y hasta yo me acuerdo cuando era niño, llegaba mi madre y le decía a la profesora, vaya, aquí se lo dejo con todo y nalgas, le decía, con todo y manos, que significaba que, ¿verdad? Darles reglazos. Exacto, y créeme que esta mano, ¿verdad?, recibió bastante de eso, ¿verdad? Pero yo no estoy diciendo que eso es lo que se debe, tenemos que volver a traer eso, pero ciertamente hay que crear un nuevo modelo de ciudadano. Y eso lleva tiempo. Y eso implica, y eso implica también empoderar al magisterio nacional, que pasó de ser el que tenía la potestad de disciplina en el aula a ser ahora el maestro que hasta lo amenazan y le mentan, ¿verdad? Lo insultan. Sin el régimen de excepción, así breve, respóndeme porque quiero dar la palabra al licenciado Someta. Sin el régimen de excepción, ¿hubiese sido imposible detectar el surgimiento de este grupo delictivo en estos institutos? Muy complicado, pero la gente todavía está experimentando la libertad de no tener miedo a las consecuencias de denunciar. Interesante. Vamos a ver, ¿qué piensa usted? Es que la situación de estos muchachos lo único que deja entrever es que estamos cayendo en un ciclo infinito, porque no se está buscando evitar que los nuevos ciudadanos, que los adolescentes y que los jóvenes no quieran pertenecer a las pandillas, y no es solamente por la cuestión de represión que mencionaba, si nos vamos a la legalidad, y me recuerda mucho el comentario que hizo sobre que cuando veamos cómo sancionan a los que están ahorita presos, entonces van a desistir los demás. No, o que las garantías son prestadas. Una cosa, como no sea sociópata, una cosa, sociópata no. Espérame, pero una cosa es ser garantista y otra cosa es no tener garantías para nada. Quien tenía esa concepción era Carl Schmitt, el constitucionalista de Hitler, que decía que las garantías y los derechos tenían que ser prestados por parte del Estado, y que si alguien se desviaba, entonces se le quitaban las garantías y ya no se le trataba como persona, sino como ganado. Eso mismo estamos aplicando nosotros acá. Entonces, lo que pasó con estos muchachos no tiene ya que ver con el régimen de excepción o no. De hecho, es producto de no haber enfocado en ningún momento el régimen de excepción a evitar que la gente quiera pertenecer a las pandillas. Entonces, ahora que ya estaban cometiendo hechos delictivos, que ya tenían... Claro, pero es que estamos hablando de que quien asumió esto, ustedes mismos lo dijeron, quien asumió las riendas para resolver este problema era este gobierno. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que si bien el régimen de excepción funcionó en sus resultados inmediatos, porque es una acción inmediata, se tiene que abordar también con otro tipo de enfoque, porque no solo se le puede estar ofreciendo a la gente represión, porque como lo que estamos viendo en el ejemplo ahorita, solo el régimen de excepción y solo la represión, y que la gente mire lo que está pasando en el SECOT y cómo están los muchachos ahí, que no sé qué, y que cómo sufren, eso ya se vio que no está haciendo desistir a los jóvenes. Pero ¿quién dice que solo represión se le está ofreciendo a la gente? Se están no haciendo 2 escuelas por día. Se está tratando de levantar la economía para que no hayan caldos de cultivo de estos yo esto lo he dicho, no se trata de estamos este tipo. Diciendo aquí en público que se debe ir hacia una nueva currícula y de formación de los alumnos y de los maestros. Pero ¿cómo vas a ir a una nueva currícula de formación si... Yo no estoy tan segura que de verdad se estén inaugurando 2 escuelas diarias, porque el software dejó de funcionar en el sitio web. La promesa fue inaugurar 2 promesas diarias. Porque la promesa fue inaugurar 2 escuelas diarias. Así la promesa no fue. Dijo el presidente que incluso iban a encontrar el expediente o la información del inicio o del proyecto. Es decir, no era de que todos los días 2 escuelas nuevas. Esa no fue la promesa. Yo lo veo bien distante, porque la actual cabeza del Ministerio de Educación lo que ha hecho es cerrar escuelas. Le dirá unificar, pero lo que ha hecho es cerrar escuelas. Hasta la fecha no se ha revisado la currícula educativa, no se ha revisado un plan de fortalecimiento y de mantener capacitado al personal docente. Se han despedido profesores. Tenés un ministro de Educación que te dice, no hombre, si la escuela solo 6 kilómetros más adelante se ha puesto, como que él es el que va a caminar con las criaturas. O sea, es bien difícil cambiar
un sistema educativo que está primeramente fundamentado en notas y no en capacidades. Segundo, que tiene una distancia entre maestro y alumno y no se le ve como lo que significa ser un maestro. Creo que aquí entendemos la diferencia entre ser alguien en un aula y ser un maestro. Yo creo que el pobre desempeño del ministro nadie lo va a discutir jamás. Creo que ese es un hecho claro que no necesitamos ni siquiera mencionarlo, pero ahí está. Eso me parece una realidad. Sin embargo, no me parece cierta tampoco la afirmación de que porque el Estado no haya hecho nada, se está replicando o estamos viviendo en un círculo vicioso. Yo creo que el círculo vicioso es parte de la esencia humana en todo el mundo, no solamente en El Salvador. Creo que estos muchachos están replicando el modelo que tienen, por eso es que yo reitero el asunto o el tema generacional. Si es que esta generación, el modelo que conocen es el de los terroristas, es el del terrorismo. Entonces, ¿cuál van a querer replicar? El modelo que conocen. Entonces, por eso es que es un tema generacional. No estoy de acuerdo que no se esté haciendo nada. Creo que se está haciendo, creo que hace falta por hacer y creo que se puede hacer más. No, yo creo que ahí sí, porque hay mucho financiamiento que se puede redireccionar hacia toda la creación de la estructura necesaria para que no se replique este modelo tan pronto. Interesante, no, yo creo que estamos invocando acciones aisladas, que lo de las escuelas, que lo del señor Goodman, que esto, para simular que existe un plan de prevención, un plan tal cual, así como existió un plan control y esta desarticulación no forma parte de ese plan digamos, de prevenir un delito a formar a futuro, como fue en los 90 cuando se surgieron de esos. No se conoce un plan para la prevención de la formación de pandillas o para la prevención de las organizaciones criminales. Eso no existe. Entonces, aquí podemos estar invocando acciones hasta decir que porque ya pavimentaron la calle allá del cantón y como ahora la gente ya puede salir fácil. De excepción se pudo haber desarticulado una red tan penetrante escolar como la que se tuvo. Sí, se puede. Es que no hubieran existido en un primer lugar porque estaban los terroristas. Yo leí en redes un montón de gente que decía, hombre, solo en los 70s y en los 80s entraban los militares a buscar estudiantes que pertenecían acceso a redes. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Quienes vivimos como estudiantes en los 90, este flagelo, recordamos a los soldados a la entrada, por ejemplo, del inframen, revisando estudiante por estudiante y a los policías. Es decir, y no había régimen de excepción. Es decir, los policías y los soldados podían tener control de los estudiantes. Y no es un escándalo que hoy hayan entrado a arrestarlos. Ya llegaban. Lo que pasa es que no puedes tener un fundamento en tu argumento de las redes. La gente que vivió el flagelo de las pandillas está en el territorio y no andan metidos en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, ni la gente se estaba quejando y viendo como un escándalo que por primera vez después de ¿Pero los cuál es la gente? Después de los 70, varios periodistas. Después de los 70 se habían ingresado cuerpos uniformados al Instituto Nacional. Pero no es cierto. Es necesario. Es que no es cierto. En los 90 estuvieron en el inframen y en el ITI en la entrada a la PNC. Y que entren las veces que sea necesario, pero estos terroristas no hay que permitirles que vuelvan a producirse. No tiene nada que ver con el régimen. Pusieron la música. Ok, voy a la pausa y regresamos más. Interesante debate, gracias por acompañarnos. Son las 7:30 minutos. No, que no hemos tocado que en realidad empieza en la casa todo este asunto. Queremos trasladárselo a los maestros. Te doy la palabra cuando pero empieza regresemos. en la casa. Te doy bueno, sí, tienes razón, porque parte de ese, digamos, el modelo factor principal, preventivo la socialización primaria está en casa. Segundo, la escuela, porque Así la escuela es donde pasa la mayor parte del hay tiempo. que trasladarle al Vamos a la profesor. pausa, gracias por estar con nosotros. Regreso contigo. Eso vamos a discutir. Bueno, aquí a Extra Cámara hablábamos del tema castigo, ¿verdad? ¿Cómo te levantaban a ti antes? Cuando no queríamos ir al colegio. Así ¿Cómo que no quiere ir? Que tú decías algo bien cierto, ¿no? La escuela debe ser un modelo
pero Es que también la familia. En la decía. escuela no nos educan académicamente, pero los valores tienen que cimentarse en el seno del hogar. Ahí es donde yo creo que estamos fallando. Y quizá porque, para salir quizás del tema de los maestros, el problema también es que quienes están educando a las nuevas generaciones no tienen un nuevo modelo. Hay que desaprender para aprender uno nuevo. Que sea con un plan estructurado, como decía Bessie, porque tenés que generar primero un nuevo plan. Pero ahí también hay un tema, Tania. Fíjate que tenés y yo regreso nuevamente al tema del tema estructural. Tenés una condición económica en la cual tenés, por ejemplo, mamás jefas de hogar, que todo el día andan rebuscándose para darle de comer a sus hijos. Diario vivir. Llegan después de 12, 14 horas de trabajo a la casa y nosotros les estamos diciendo, y además le vas a revisar el celular a tu hijo, y además le vas a revisar las tareas, y además te vas a fijar en la conducta. Creo que si tuvieses una condición socioeconómica en la cual esta mujer trabaja las 8 horas laborales, tiene sus tiempos de descanso, le alcanza la plata, no tiene que andarse rebuscando, va a tener el tiempo para dedicárselo a los niños. Yo sé que hay mamás que tienen un sobreesfuerzo y papás que lo tienen, pero esa no es la regla, esa es la excepción. La mayoría de padres en zonas vulnerables andan en la rebusca diaria, y cuando vos tu panza no la tenés completa. Es hora de devolverle la autoridad a los padres de familia y maestros, como lo plantea el colega periodista Jaime Ulises en un artículo en el diario El Mundo. Y después voy contigo, Aldo. Es que aquí podemos pasarnos la responsabilidad, ¿sí?, que es de la familia, que es de la escuela, que es de la comunidad, que es de la iglesia, y cuando el problema real es el tejido social, es qué es lo que integra todo esto. No se ha hecho a su criterio nada para poder cambiar. Podemos decir, por ejemplo, que la familia, podemos decir que la familia es la que forma en valores, pero ¿quién educa a la familia? Porque ¿qué tipo de valores crean? Hay familias buenas y hay familias malas. Hay profesores buenos y hay profesores malos. En las mismas zonas. En las mismas ¿Cree usted zonas. que no se ha hecho nada para entonces el tejido social vuelva a ser, que es lo que integra la función que tiene la familia, la escuela, la comunidad, la iglesia, quien quiera conformar parte de este tejido? Ahí es donde se debe fortalecer. Y quien está a cargo del tejido social es el Estado. Entonces, ahí donde debe existir. Pero estamos jodidos por eso. Es el Estado, y por eso tiene que fortalecerse eso. No todo tenemos que dejarle al Estado. Sí, no, tampoco podemos esperar que papá Estado nos resuelva la vida. Pero el tejido sí, y a través de un plan de prevención que aborde el tejido social, que no solo estaba lacerado ya, como lo mencionó el colega al principio, sino que aún se le agrega el régimen de excepción que termina de romper este tejido, y no se atiende el mismo tejido social, no podemos esperar un resultado diferente. Si es que lo que pasó con estos muchachos es que eso ya no se resolvía con régimen de excepción. Que los hayan ido a agarrar, sí se resolvía con régimen hasta que actuaron. Pero las intenciones de conformar una pandilla, eso no se atiende con régimen de excepción. Pero es que ese es el modelo primario que tuvieron. Pero eso se atiende entonces con tejido social. ¿Qué condiciones hay en su casa? ¿Qué condiciones habían en su colegio? ¿Qué actividades realizan ellos extracurriculares que previenen que quieran conformar el sistema esta educativo pandilla? Se va a alargar para darte ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se ha educado incluso a su familia? ¿Cómo se han formado sus docentes? ¿Cuál es la línea que se debe seguir? ¿Estás de acuerdo con ese planteamiento que hace tu colega, el doctor Someta, Aldo? El punto es ese. Aquí estamos 4 abogados. Felicidades. Felicidades el Día del Abogado. Por cierto, el estudiante, por cierto. Esta semana. El 30 de junio. Cuando uno está en la escuela de Derecho, uno está empezando a estudiar introducción al estudio del Derecho y todo eso. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que uno aprende es la existencia de una entidad que se llama el legislador. Y el legislador uno lo mira casi, como uno está bien jovencito, como que fuera la mano de Dios. Cuando después se da cuenta que el mentado legislador en el fondo no es más que un colectivo que todos los días está en un salón, estaba dándose duro por imponerle su interés al otro para que terminara hecho norma. Eso es, y ese se llama política. Y es política coagulada porque es la del momento. Exacto. Entonces, uno lo aprende con el tiempo. Lo mismo sucede cuando estamos hablando del tema educativo. Mira, yo cumplí este año 25 años de ejercicio de la docencia universitaria. No soy docente de estudio, pero sí ejercer la docencia universitaria. Y he podido ver muchas generaciones pasar.
De hecho, allá por el año 2000, 2001, que empezaba yo mi ejercicio docente, comenzaron a llegar las primeras generaciones de los graduados con la reforma que se hizo cuando suprimieron el tercer año. Y fíjate que en la carrera de Derecho, voy a hablar de esa específicamente, antes existía, lo que se daba en primer año era filosofía del derecho, sociología jurídica. Es cierto. Economía Pero jurídica. ¿qué pasó? Como llegaban y no habían recibido ni la sociología general, ni la filosofía general, entonces, ¿a qué obligaron a las universidades después? A bajar y a empezar a dar en el primer año sociología general, filosofía general, porque no llegaban con esa formación. Entonces, eso... Economía. Exactamente. Pero regresemos un poco al tema. Ahora, no, pero es que esto tiene conexión. ¿Por qué? Porque había una concepción de qué tipo de estudiante iba a salir del sistema por la economía donde estaba en orientada. consonancia a lo que tú planteas, que es necesario saber qué tipo de ciudadano es el que estamos creando. Pero si el maestro no tiene autoridad, ¿cómo? Pero ¿qué pasa? Entonces vamos a estar de acuerdo que para eso no se necesita régimen. Solo termina él y le ¿Qué doy la pasa palabra. con el magisterio nacional? El magisterio pasó de ser un equipo de gente que se formaba en escuelas normales, que se formaba en escuelas para profesores, donde aprendían pedagogía de todo, hasta para dar inglés había pedagogía. Pasaron a que eso se lo tiraron después a las universidades para que ahí estudiaran licenciatura en educación. Y se perdió la mística del magisterio. La esencia del verdadero maestro. Y la falta de trabajo también volvió que fuera una opción dar clases. Ahora, y para cualquier profesional. hasta tomaban exámenes vocacionales a ver si es verdad que tenía vocación. Pero la reforma que se hace en los 90, y eso no me dejarán mentir, se hace porque en ese momento Arena lo que quería era sacar obreros. Así es, maquileros. No quería sacar profesionales, quería sacar mano de obra barata. El problema es que ese sistema y esa currícula sigue igual. Tania. Porque ni siquiera te enseñan, ay hombre, la primera parte de la Constitución de lo que son tus derechos, porque en la medida que vos no sabes cuáles son tus derechos, cómo se ejercen y cómo los podés exigir, ni siquiera eso. Y hoy por hoy sí le enseñan la Constitución, porque por lo menos yo recuerdo que sí le estudié. Lo que pasa es que en no el sé. nuevo pero el tuyo era privado. Sí, eso sí. Aldo, y luego el doctor Someta. En el nuevo El Salvador que estamos construyendo, que venimos de, ¿verdad?, el Estado fallido, Criminolandia, Pandillelandia, en el nuevo El Salvador que estamos construyendo, ¿qué tipo de ciudadano queremos? ¿Qué modelo vamos a instalar en el software a las nuevas generaciones? Eso se debe discutir. Yo no estoy diciendo que no hay plan, y si existe, lo vamos a tener aquí en nuestras manos. Pero el licenciado Someta dice, es que eso que tiene que ver con el régimen de excepción, es que tiene todo que ver, lo voy a decir por última vez porque lo he dicho varias veces en este programa ahorita. Número uno, esto tiene un objetivo. El objetivo es extirpar físicamente cáncer. El otro tiene otro objetivo, es cambiar el software. Lastimosamente uno va más rápido que el otro. Hemos quedado casi, no me dejarán mentir, traumático pasar en un tiempo tan rápido de Criminolandia a un país a donde ya es vivible, ya tenemos seguridad, por lo menos en la calle. Doctor Someta. O sea que si entonces, tenemos... una cosa tiene que ir en carril paralelo con la otra. Ahora, en el entendido, termino, Bessie ha tocado un punto muy importante. Esto va a tomar más tiempo. Lo que usted está mencionando es como que tuviéramos a una persona con obesidad mórbida, le hacemos el bypass gástrico, rebaja, pero como nunca se trataron las malas costumbres y alimentarias que tenía, se vuelve la consecuencia va a ser peor. Igual es el régimen de excepción. El régimen es como el bypass gástrico, para ya hacerlo más claro pero todavía. Excepcionalmente es pero peor si para no se corrigen, personas, pero no es regla general tampoco. si no se corrigen las malas costumbres, que estas ya no se corrigen con régimen de excepción. Si la solución que tuvo la seguridad, esa fue efectiva en su momento. Pero ahora estamos viendo la necesidad de comenzar a atender estas malas costumbres que tenemos. Y estas sí le corresponden sí o sí al Estado. No solamente se le puede ofrecer a la gente cárcel y esperar que los demás ya no quieran. Tienen que tener claro todo. Número uno, la educación depende. Número uno, del Estado, sí.
tiene que hacer su parte creando normativa y haciéndola cumplir. También al ministro. Crear la nueva currícula. 2, la familia. Sí, pero la familia, ¿cuál familia? El padre de familia, ¿cuál? ¿Cuántos años tienen los padres de familia estos que agarraron en los institutos? ¿35, 40 años? Ajá. ¿En qué sociedad se criaron ellos? Para eso tenemos una dirección de tejido social, y en tercer lugar también, el contexto social en el que los muchachos crecen. Correcto. Yo creo que podemos sacar Vaya, como conclusión de lo que han dicho eso no todos. se arregla, ¿Cuál es eso la no se conclusión? arregla con régimen de excepción. ¿Cuál es Eso la ya no se conclusión? arregla con régimen de Ni excepción. por decreto ni en 4 años. Yo creo que podemos sacar como conclusión de lo que han dicho los tres o todos, que dependiendo del modelo de ciudadano que queremos, podemos esperar una realidad distinta después. Eso es parte importante con el modelo de educación que se plantee este estado actual. Entonces no lo estamos viendo que se está cambiando. Pero por otra parte también, así como dice Bessie, que en los 90 se cambió la currícula porque lo que querían eran obreros, porque lo que querían era mano de obra. Al final del día lo que tenemos es un país en donde las estructuras de poder tienen lo que han necesitado. Obreros para generarles más riquezas, mano de obra barata, y que al final del día es el poder detrás del poder, ¿verdad? Que sigue estando detrás de cualquier argolla de gobierno que se encuentre de turno. Y que entonces para cambiarlo definitivamente necesitamos entender que ahí es donde nace el problema, en el poder económico. Lo dejo planteado por si la producción de este programa quiere algún día hacer de esto un tema. Cuarta revolución industrial. ¿Cuál es el tipo de currícula que necesitamos para eso? El modelo curricular del país. Señores, yo de antemano propondría tenemos un tema acá, con garantías constitucionales. Fondo Monetario primero. Internacional y el tema de las pensiones. Recordemos que estamos a 7 meses para que el país, bajo un compromiso establecido con este organismo internacional, pueda ya decir, miren, este es el modelo de pensiones que proponemos para seguir. Un tema muy sensible que, por cierto, acá en este programa pusimos en perspectiva esta semana para analizarlo. Creo que fue el día de ayer, donde hablábamos con Patricio y me decía, es interesante saber cuál es el estado actual de esa propuesta, ¿verdad? El caso de organizaciones, ellos están reuniéndose por su lado, pero habría que ver qué se está haciendo para crear un documento que le permita al gobierno, al país, llegar a febrero y decir, porque es el compromiso en febrero del próximo año, 2026. 10 de febrero. Sí, aquí está la propuesta para cambiar este sistema. ¿Cómo va a ser? No es un tema muy también sensible, ¿no? Que podemos abordar así ligeramente. Pausa, no nos cambie y regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a todos, hasta Cojutepeque también, a Guillermo Marconi, gracias por sintonizarnos. Vamos a ver, este tema de las pensiones sigue siendo, digamos, como la parte más estratégica y desafiante para el país. Entremos un poquito para ver. Del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, entregar un documento, una nueva ley. Una nueva reestructuración esperaríamos, pues, porque recordemos de que desde que se adoptó este modelo, desde que nos vendieron de que esta era la solución, ¿verdad? Porque a alguien se le imaginó que los eruditos de Harvard nos iban a dar un sistema buenísimo y se les ocurrió hacer este sistema que vino a dañar a mucho trabajadora que lo obligaron a pasarse a esto. Un sistema desigual, porque de cada 10 trabajadores en este país, solo 2 cotizan para pensionarse. Hoy por hoy son 88,000 personas las que están recibiendo su pensión y solo hay 2.300 y pico de gente que está cotizando. Está mal el sistema. Se parió mal. Arena lo reforma y lo daña más. Llega el FMLN, le mete otra reforma, lo daña más. Nuevas Ideas hizo otra reforma, vamos a pasar 4 años que no nos van a pagar ni capital ni intereses
y necesitamos definitivamente cambiarlo. Okay. Sistema es injusto, es desigual y veo cada vez que se aleja más mi pensión. ¿Tú crees que se cumpla, digamos, esa expectativa de plantear un documento que llene a satisfacción de muchos que están esperando pensionarnos? No, yo le apostaba más a la nacionalización, al igual que en el tema del transporte, en el tema de las pensiones. Yo no creo que aliándonos con estos cocodrilos de las AFP al sistema de reparto. Solución. Regresando no al es sistema posible. de reparto. Ampliarlo, hombre, tenés un montón no de necesariamente volver a un sistema modelo fallido, sino que implementar uno nuevo. Hay que hacer estudios, hay que buscar la manera, pero definitivamente no vamos a salir del hueco dándole nuestra administración a estas AFPs, que en realidad lo único que hacen es enriquecerse a costilla de los fondos de pensiones. Venían de cobrarte lo mismo que tú cotizabas como comisión de ellos y no les han tocado gran cosa la comisión, o sea, siguen siendo una estructura desigual. Yo apostaría a un sistema diferente, pero que yo preferiría que el Estado manejara todos esos fondos con los que se está enriqueciendo la AFP, y que porque al final es nuestro la base de la gente. No puede ser de que de cada 10 trabajadores solo 2 coticen y no se ha hecho nada. ¿Cuánta gente va a llegar a sus años dorados apretando el sistema de salud público porque no tienen seguridad social, porque no cotizaron, con necesidades grandes? Esto aprieta el tema social, es prevenir para más adelante. Ok, veamos qué dice el resto. Veamos, doctor Someta. Esto responde, Bessie, justamente al bono demográfico salvadoreño. Según los datos del Fondo Poblacional de las Naciones Unidas, El Salvador no está reintegrando en la tasa de nacimiento versus las muertes. Quiere decir que los viejitos se están tardando más. Con esto no estoy diciendo, no me vayan a malinterpretar, pero los viejitos están tardando más en abandonar el planeta que niños naciendo. Entonces esto está sobrecargando en el sentido que tenemos una población mayormente anciana que requiere justamente pensiones, salud pública y muy poca gente que lo está pagando. Entonces tenemos una carga grande, que aquí están los datos que mencionó Bessie, pero casi que 8 de cada 10 personas son usuarios del sistema de pensiones y aún más de la salud pública, no la del seguro, sino la otra salud pública, y son 2 de cada 10 los que están pagando por todo eso. Entonces, cuando estos 2 que están pagando actualmente tengan que llegar al punto en el que tienen que usar su sistema de pensiones y usar su sistema de salud, que es el que han pagado, ya no va a haber pisto. Y el problema más grande es que tampoco va a haber gente que lo esté pagando. Va a ser 1 o menos personas las que van a estar pagando, 1 de cada 10 o menos personas las que van a estar pagando este sistema de pensiones. Entonces aquí es donde se vuelve bien necesario que se haga una reforma estructural de cómo es que se está repartiendo, especialmente ahora que se han hecho reformas, ya también lo mencionó Bessie, que han estado afectando y cargando aún más el sistema de pensiones. Entonces no se está repartiendo de manera equitativa, la gente sacó su dinero en aquel momento, ahora se están haciendo préstamos respecto de ese fondo. Parece que todo el mundo echa mano del dinero que es de nosotros y todo el mundo está disponiendo sobre esto. Entonces el fondo lo que está previendo es que vamos a llegar a un momento en el que la deuda va a ser tan grande del gobierno con el fondo de pensiones, que es el dinero de la gente, que se va a volver impagable, y el pisto que nos va a prestar el fondo no puede servir para estar pagando las deudas previsionales. Ahí es donde debe de trabajarse a partir de este momento en una reforma estructural del sistema de pensiones. Donde todos tengamos voz. Y participación. El Fondo Monetario Internacional es una entidad muy técnica, no estoy diciendo que no hay un componente político en cuanto a la asignación de fondos, pero en cuanto a la ejecución son muy técnicos, porque en el fondo tienen que ver cómo van a recuperar lo que están prestando, como cualquier entidad financiera. Eso es una cuestión básica. Y ya lo hemos dicho, uno de los elementos que están poniendo más presión a la deuda pública es la deuda previsional. Entonces tiene toda lógica para el fondo estar preocupado, más que por si los salvadoreños tienen o no cobertura cuando estén mayores, porque eso es bueno o malo, esto le está poniendo una gran presión a la deuda y nosotros necesitamos garantizar que nos paguen lo que estamos prestando. Eso es, no es por buena voluntad. Sí, claro, por supuesto que eso está claro, ¿verdad?
Pero eso también nos pone en un contexto en donde hay que resolver de ese problema de una buena vez. Como todo a este gobierno le ha tocado resolver de una buena vez todos los problemas que, como la pelota que le han ido pasando de todos los de gobiernos anteriores, ya llegamos a un punto de inflexión en que la deuda previsional es insostenible. Tiene que haber una solución completa, o sea, la solución de todas las soluciones. Pero, ¿cuál va a ser? Aquí podemos nosotros elucubrar cualquier teoría de la solución más adecuada, que si regresamos al sistema de reparto, si nos quedamos con uno mixto, que si todo privado. Miren, la realidad ahora no es la misma que el 97. La realidad demográfica salvadoreña no es ni la misma que el 97. Allá nacían, bueno, allá estábamos llenos de niños. Ahora la realidad es a la inversa. Ahora ya la gente ya no quiere tener niños y solo el año pasado cayó 800,000 el número de niños que no nacieron y que antes estaban naciendo. Entonces, ¿qué pasa? Volver al sistema de reparto ya no es tan simple como decirle, no, que el Estado se haga cargo de todo y que él reparta, ¿verdad? Sí, pero la base ya no es sostenible. Entonces, yo sin meterme a dar cuál va a ser o sería el mejor sistema, tiene que ser aquel que vuelva sostenible el sistema de pensiones, que ponga al trabajador en el centro de el sistema y no a otros factores, y menos a las AFP si seguimos con AFP. Y por supuesto que deje de ponerle presión a la deuda pública. Mira, el FMI le dio hace poco la bendición al gobierno en base a que sí hay condiciones y se está cumpliendo el acuerdo marco para continuar los desembolsos. Lo digo públicamente. Sí. El FMI no son niños que se chupan el dedo y nadie les los engaña. Tienen gente in situ que son economistas, sociólogos, psicólogos, y saben que lo que están diciendo es porque así es la realidad y están certificando eso. Vamos a las conclusiones del tema y del programa, Tania, porque ya el tiempo se nos está agotando y le voy a dar el tiempo. Bueno, que yo creo que el Estado tiene que ponerse las pilas con este tema. Realmente está golpeando mucho a las personas y especialmente a los que cotizan. Yo personalmente no cotizo sí tengo mis aportaciones, pero no cotizo actualmente, ya que ejerzo libremente mi profesión. Lo tienes privado, ¿no? Yo confío más en lo que yo pueda hacer solita que en lo que las Vamos a ver, doctor, sus conclusiones sobre este tema muy estratégico de muchos. Sí, una solución posible sería la de comenzar a explorar el término y las aplicaciones de lo que se denomina la economía plateada, que es una economía basada en personas mayores, que lo implica como un indicador así rápido, que por ejemplo, cuántos kinder hay versus cuántas casas de retiro hay. Entonces, hay que comenzar a cambiar este esquema económico con la finalidad de enfocarse en la realidad demográfica que se tiene en El Salvador. Ok, vamos a ver. Yo creo que tenemos mucho que esperar. Ojalá estas discusiones sean públicas, que se convoquen a todos los sectores, porque una reforma no puede venir solo desde el poder, tiene que incluir al trabajador, a la trabajadora y al resto de cuerpos vivos de la sociedad que tienen que ver con este tema. A ver, Aldo, tus conclusiones, tu expectativa. Mi expectativa es que ese periodo que se le ha dado que vence el otro año, ya no nos podemos dar el lujo de cometer ni un solo error más. Tiene que ser la solución de todas las soluciones, la madre de todas las soluciones, y primero Dios que eso termine beneficiando a los trabajadores, pero sobre todo con esta idea. Es la dinamización de la economía lo que mejor le ayuda a los trabajadores salvadoreños, porque la mayoría no están en el sistema previsional. Sí, generar empleo y meterlos al paquete que te dan. Señores, quiero decirles que me he sentido muy satisfecho con la participación de ustedes, la integración también en este día de Tania. Ha sido de mucho provecho en tiempo que cada uno ocupó para poder plantear el punto y el contrapunto que representa el material más idóneo para que nuestro televidente pueda construir su propia lectura de los temas que hemos abordado este día. Así es que les agradezco por darle fiel cumplimiento a nuestra misión como Grupo Megavisión, a este servidor, de poder ofertar buenos programas. Gracias, Aldo, te agradezco muchísimo. Cuídense, pórtense bien y no ingresen a las estadísticas. Y tu lema, no ingresen a las estadísticas. Gracias, Tania, también. Gracias también a ti. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.